y si el salmo más conocido de la Biblia fuera también el más incomprendido. Piensa en esto. Durante siglos, millones, han recitado, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», sin darse cuenta de algo impactante. Este texto no es solo un poema de consuelo. Es una profecía viva para los últimos días. Mientras el mundo se hunde en caos, ansiedad y confusión, existe un mensaje antiguo que cobra un significado completamente nuevo. Un significado que pocos han descubierto. Este salmo no fue escrito únicamente para tiempos de paz. Fue escrito especialmente para el valle más oscuro que la humanidad jamás atravesará. Y lo más impactante es esto. Cristo mismo, el buen pastor, está revelando hoy los secretos ocultos en cada versículo para preparar a su pueblo. Secretos que han estado ahí desde siempre, esperando ser descubiertos por esta generación. Elena G. de White escribió con claridad meridiana que en los días finales, cuando la angustia alcance su punto máximo, los fieles necesitarán aferrarse a promesas específicas de protección divina. El Salmo 23 es una de esas promesas. No es coincidencia. En tiempos donde el miedo se ha convertido en epidemia, donde la salud mental colapsa y las crisis espirituales se multiplican, este salmo resurge con poder renovado. ¿Sabes por qué? Porque cada frase contiene una revelación sobre cómo Cristo cuida, guía, protege y sustenta a los suyos, incluso cuando todo parece perdido. Desde los pastos verdes hasta la tan mesa preparada en presencia de los enemigos, cada imagen profética apunta hacia la experiencia que el remanescente vivirá. Pero aquí está lo que pocos entienden, y esto es crucial. Este salmo no es pasivo, no es simplemente un texto para leer en momentos difíciles. Es un mapa de supervivencia espiritual. Es la descripción exacta de cómo el buen pastor conducirá a su pueblo a través de la tribulación, la persecución y la sacudidura final. Mientras muchos buscan señales externas y eventos catastróficos, Cristo está llamando a su pueblo a comprender algo más profundo. Las señales internas. Las promesas eternas que sostendrán la fe cuando todo lo demás falle. Y este salmo es el corazón de esas promesas. Hoy descubrirás por qué el Salmo 23 es mucho más que literatura poética. Verás cómo cada versículo se conecta directamente con las profecías del tiempo del fin. Comprenderás por qué este texto será el ancla espiritual de millones cuando la tierra tiemble, cuando las instituciones colapsen y cuando la fe sea puesta a prueba como nunca antes. No es exageración decir que entender este salmo puede marcar la diferencia entre mantenerse firme o caer en el desespero. Cristo, el pastor que conoce a sus ovejas por nombre, está revelando hoy lo que necesitas saber para los días venideros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será posible sobrevivir espiritualmente en medio del caos final? ¿Has sentido ansiedad al pensar en la persecución profetizada? ¿O simplemente quieres entender cómo Dios protegerá a los suyos cuando todo se desmorone? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, este mensaje es para ti. No estamos hablando de teorías abstractas ni de especulaciones vacías. Estamos hablando de la palabra viva de Dios, aplicada directamente a la realidad que enfrentaremos. Y lo más extraordinario es que todo estaba escrito desde hace milenios, esperando ser revelado en su plenitud para esta generación. Antes de continuar, sí, este mensaje ya está tocando tu corazón, dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación profética. Y en los comentarios, escribe: Cristo es mi pastor. Si estás listo para descubrir la verdad completa detrás de este salmo, quédate hasta el final, porque lo que está por venir transformará completamente tu comprensión del cuidado de Cristo en los últimos días. La pregunta no es si enfrentaremos tiempos difíciles. La pregunta es, ¿estaremos preparados para reconocer la mano del pastor guiándonos a través de ellos, a las heridas? Cuando Cristo se declaró a sí mismo como el buen pastor, no estaba usando una metáfora dulce para confortar corazones sensibles.
Estaba haciendo una declaración profética de compromiso total con su pueblo. Y aquí está lo que necesitas entender hoy. Ese mismo pastor no ha abandonado su rebaño. Al contrario, su vigilancia se ha intensificado, porque sabe que los lobos están más hambrientos que nunca. ¿Crees que Cristo te observa solo cuando oras? Escucha esto. Elena G. White enfatizó repetidamente que Cristo mantiene una vigilancia constante sobre cada uno de sus seguidores. No existe un momento del día o de la noche en que el pastor aparte su mirada de sus ovejas, ni un solo segundo. Esta verdad no es sentimental, es estratégica. En los últimos días, cuando las fuerzas del mal se desaten con furia sin precedentes, cuando el engaño alcance niveles sofisticados nunca vistos, cuando la presión para abandonar la fe sea aplastante, el pueblo de Dios necesitará más que buenos deseos. Necesitará un pastor activo, presente, interviniendo constantemente para preservar a los suyos, y eso es exactamente lo que Cristo está haciendo ahora mismo. Mientras lees esto, mientras escuchas esto, ahora. Pero hay un problema. Muchos creyentes viven como si Cristo fuera un pastor distante. Un concepto teológico abstracto que observa desde lejos, sin involucrarse en los detalles de la vida diaria. Esta perspectiva es peligrosa y es completamente contraria a las Escrituras. El buen pastor conoce a cada oveja por nombre, conoce sus debilidades, sus tentaciones específicas, los ataques particulares que enfrenta. Cuando una oveja se extravía, no envía a un subordinado a buscarla, él mismo va. Cuando una está herida, no delega su cuidado, él mismo la venda. Esta atención personal e individual no disminuye en tiempos de crisis, se multiplica. Y aquí está el punto crucial que no puedes perderte. En los últimos días, Cristo intensificará su rol pastoral, porque el rebaño enfrentará ataques sin precedentes. La revelación profética muestra que antes del fin, habrá una sacudidura entre el pueblo de Dios. Muchos que parecían firmes caerán. Muchos que profesaban fe la abandonarán. ¿Por qué? Porque no reconocen la voz del pastor. Los que permanezcan lo harán porque han desarrollado una habilidad específica: reconocer la voz de Cristo y negarse a seguir a extraños. Esta capacidad no es automática, no es pasiva, se desarrolla a través de una relación íntima y constante con Él. Piénsalo así. Las ovejas que sobreviven son las que han aprendido a distinguir la voz del pastor, incluso en medio del ruido ensordecedor del mundo. Y Cristo está entrenando a su pueblo ahora mismo para ese momento crítico. ¿Estás siendo entrenado? ¿O estás tan ocupado con el ruido que no escuchas cuando Él habla? Lo extraordinario de esta verdad es que no depende de nuestras fuerzas ni de nuestra perfección. El pastor no abandona a la oveja que cojea, no desecha a la que se enferma, no ignora a la que tiene miedo. Su compromiso con el rebaño es incondicional, pero requiere nuestra cooperación, requiere que permanezcamos cerca, que sigamos su dirección, que confiemos en su conocimiento del camino incluso cuando no entendamos hacia dónde nos lleva. En los tiempos finales, habrá momentos en que el camino parecerá incomprensible, cuando las instrucciones divinas parezcan ilógicas, cuando la fe sea probada hasta el límite. Pero el pastor conoce el terreno completo. Conoce dónde están los precipicios ocultos. Conoce por dónde pasan los depredadores. Conoce qué atajos que parecen seguros en realidad llevan a la destrucción. Y hay algo más que necesita ser entendido con urgencia. Cristo no solo guía hacia pastos seguros, también prepara a sus ovejas para atravesar territorios peligrosos. No promete que nunca enfrentaremos valles oscuros, pero garantiza que cuando los enfrentemos, Él estará allí. Este es el cuidado activo del buen pastor. No es una protección que elimina todas las dificultades. Es una presencia que transforma cada dificultad en una oportunidad para fortalecer la fe. Y esto nos lleva a algo que muchos necesitan comprender urgentemente.
algo que podría salvarte del colapso emocional y espiritual en los días venideros. Esto no es exageración. Las estadísticas son alarmantes. Millones de personas alrededor del mundo sufren de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión y miedo paralizante. Y esto no es coincidencia. Elena G. de White advirtió claramente que el miedo es una de las armas favoritas del enemigo, especialmente en los últimos días. ¿Por qué? Porque Satanás sabe algo que muchos ignoran. Un pueblo paralizado por el temor es un pueblo ineficaz, incapaz de cumplir su misión, vulnerable a todo tipo de engaño. Por eso ha intensificado sus ataques en el área emocional y mental. Pero aquí está lo que el enemigo no quiere que descubras. El Salmo 23 es el antídoto divino contra esta estrategia específica. Escucha esto con atención. Cada versículo de este salmo está diseñado para desmantelar una fortaleza del miedo. No es casualidad, es diseño divino intencional. Cuando declara «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está atacando directamente la ansiedad por el futuro. Piénsalo. La mayoría de nuestros miedos giran en torno a la escasez. Miedo a perder el trabajo, miedo a no tener recursos, miedo a quedarnos solos, miedo a la enfermedad. El Salmo responde con una promesa categórica. Si el Señor es tu pastor, la provisión está garantizada. Nota esto con cuidado. No dice que tendrás todo lo que quieres. Dice que no te faltará lo que necesitas. Y hay una diferencia enorme entre deseos y necesidades. El pastor conoce perfectamente lo que sus ovejas requieren para sobrevivir y prosperar. Cuando el Salmo continúa hablando de pastos verdes y aguas tranquilas, está revelando algo profundo sobre el método del pastor. No conduce a sus ovejas a pastos secos, no las lleva a aguas turbulentas. Proporciona exactamente lo que necesitan para restaurar sus fuerzas. ¿Qué significa esto en términos espirituales? Significa que Cristo no alimenta a su pueblo con doctrinas vacías ni con emocionalismo superficial. Los lleva a la verdad, nutritiva, al alimento sólido de la palabra que realmente fortalece el alma. Y en tiempos de crisis espiritual masiva, cuando abundan los falsos maestros y las doctrinas engañosas, saber dónde está el pasto verdadero es cuestión de vida o muerte espiritual. Pero el versículo más poderoso contra el miedo viene después, y necesitas grabarlo en tu corazón. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esta no es una declaración de ignorancia. No es negación de la realidad. Es el reconocimiento de que los valles oscuros existen, pero también es la afirmación de que el miedo no tiene que dominarnos en ellos. ¿Por qué? La razón es simple pero profunda. Porque tú estarás conmigo. Observa lo que no dice. No dice, porque no habrá peligro. No dice, porque todo será fácil. Dice, porque tú estarás conmigo. La presencia del pastor es lo que transforma el valle de muerte en un camino transitable. Y aquí está el secreto que rompe la ansiedad. No, necesitamos saber cómo saldremos del valle. Solo necesitamos saber que el pastor está con nosotros en él. Esto cambia todo. Los ataques espirituales en los últimos días no serán solo externos. No serán únicamente persecución física o presión social. Serán ataques mentales y emocionales diseñados para quebrar la fe desde adentro. El enemigo susurrará mentiras sobre el carácter de Dios. Sembrará dudas sobre su cuidado. Magnificará las dificultades hasta que parezcan insuperables. Y, cuando la mente está consumida por el miedo, se vuelve terreno fértil para todo tipo de engaño. Por eso Cristo nos dio este salmo, para programar nuestra mente con verdades que contrarresten las mentiras del enemigo. Cada vez que declaramos, «El Señor es mi pastor», estamos desmantelando una fortaleza de miedo. Cada vez que afirmamos, «Nada me faltará», estamos rechazando la ansiedad por el futuro. Elena G. de White escribió extensamente sobre algo crucial, la necesidad de cultivar pensamientos correctos sobre Dios.
Ella entendió que nuestra percepción del carácter divino determina nuestra respuesta a las crisis. Si vemos a Dios como distante, indiferente o severo, el miedo nos dominará. Pero si lo vemos como el buen pastor que dio su vida por las ovejas, que las conoce individualmente, que camina con ellas en los valles más oscuros, entonces la paz reemplaza al pánico. Y esta transformación mental no es opcional para quienes enfrentarán los últimos días. Será absolutamente esencial. ¿Estás cultivando la percepción correcta de Dios ahora? ¿O estás permitiendo que las circunstancias distorsionen tu visión de su carácter? Porque lo que piensas sobre Dios en tiempos de calma determinará cómo respondes a Él en tiempos de crisis. Y la crisis viene, no como posibilidad remota, como realidad profetizada. Ahora necesitamos entender algo aún más profundo, algo que conecta directamente con el tiempo del fin, como símbolo profético para el tiempo del fin. El valle de sombra de muerte no es solo una imagen poética del sufrimiento humano. Es una revelación profética específica sobre un período particular en la historia de la redención. Y necesitas entender esto ahora, mientras hay tiempo. Los pastores en Israel conocían rutas peligrosas, desfiladeros tan estrechos y profundos que la luz del sol apenas penetraba. Esos lugares eran ideales para emboscadas de animales salvajes y bandidos. Atravesarlos requería valor extremo y confianza total en el pastor que conocía cada curva del camino. Proféticamente, este valle representa el período de tribulación que precederá inmediatamente al regreso de Cristo. Un tiempo de oscuridad espiritual sin precedentes. Elena G. de White describió este período con detalles que pueden parecer escalofriantes. Habló de un tiempo cuando el pueblo de Dios se sentirá completamente abandonado, cuando las oraciones parecerán no recibir respuesta, y cuando la oscuridad será tan densa que parecerá imposible encontrar el camino. Este es el tiempo conocido como la angustia de Jacob. Un periodo de prueba extrema donde la fe será refinada como oro en fuego. Pero aquí está la promesa oculta en el Salmo, y no puedes perderla. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle existe. El peligro es real. Pero la presencia del pastor transforma todo. ¿Sabes qué hace que este valle sea particularmente aterrador? Será un tiempo de 1200 por engaño masivo. La profecía advierte que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Piensa en esto. Las señales y prodigios falsos serán tan convincentes que apelarán no solo a la vista, sino a todos los sentidos. La presión para conformarse será abrumadora. El aislamiento de los fieles será severo. Y en medio de esa oscuridad, muchos se preguntarán si realmente escucharon bien la voz de Dios o si fueron engañados desde el principio. Este es el valle donde la sombra de muerte parece más real que la luz del día. Pero el Salmo revela algo crucial sobre cómo atravesar este valle. Algo que marcará la diferencia entre sobrevivir y colapsar. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos instrumentos del pastor tenían funciones específicas. La vara era para defensa, para golpear a los depredadores que atacaban al rebaño. El cayado era para guía y rescate, para alcanzar a la oveja que caía en un precipicio y sacarla de vuelta al camino seguro. ¿Qué significa esto proféticamente? Significa que durante el tiempo del fin, Cristo usará tanto disciplina correctiva como rescate misericordioso para mantener a su pueblo en el camino correcto. No todos los golpes que sintamos vendrán del enemigo. Algunos vendrán del pastor para corregirnos antes de que caigamos en error fatal. Esta es una verdad incómoda pero necesaria. En el valle de sombra de muerte, no podremos confiar en nuestros propios sentimientos ni en nuestras percepciones limitadas. Necesitaremos la vara del pastor para defendernos de ataques que ni siquiera reconocemos. Y necesitaremos su cayado para ser rescatados de peligros que no vemos venir. La supervivencia en este valle dependerá totalmente de nuestra disposición a ser guiados, corregidos y rescatados por el pastor, incluso cuando no entendamos sus métodos,
y esto requiere un nivel de sumisión y confianza que solo se desarrolla antes de entrar al valle, no durante. ¿Estás desarrollando esa confianza ahora? ¿O estás esperando a estar en medio de la crisis para comenzar a confiar? Elena G. de White enfatizó repetidamente que la preparación para la crisis final debe hacerse ahora, mientras hay tiempo. No podemos esperar a estar en medio del valle para desarrollar la confianza necesaria en el pastor. Los hábitos espirituales que formas hoy. La comunión diaria que practicas ahora. El estudio profundo de la palabra que haces en este momento. La práctica de la obediencia en Millington llama cosas pequeñas. Todo esto construye la fibra espiritual que necesitarás cuando la prueba llegue. El valle de sombra de muerte revelará quién realmente conoce al pastor y quién solo conoce acerca de él. Y la diferencia será literalmente la diferencia entre vida y muerte espiritual. Pero hay algo más en este salmo que necesita ser comprendido urgentemente. Algo que parece imposible pero que está profetizado. Pesar de las persecuciones. La imagen de una mesa preparada en presencia de los enemigos es una de las más poderosas del Salmo 23, y también una de las menos comprendidas. En la cultura del Medio Oriente antiguo, compartir una mesa con alguien era un acto de pacto, de comunión íntima, de protección mutua. Pero aquí el Salmo presenta algo extraordinario. El pastor no solo prepara una mesa para sus ovejas, lo hace a plena vista de sus enemigos. No es una mesa escondida en un lugar secreto. Es una declaración pública de cuidado y favor divino, incluso cuando los adversarios están mirando. Esta es una promesa profética explosiva para el tiempo del fin. La profecía adventista revela que antes del regreso de Cristo, habrá un periodo de intensa persecución contra el pueblo de Dios. Decretos serán promulgados. Libertades serán revocadas. La práctica de la verdadera adoración será prohibida. Los enemigos de la verdad celebrarán aparentemente su victoria. Parecerá que el pueblo de Dios está completamente derrotado, sin recursos, sin esperanza. Pero justo en ese momento de aparente triunfo del mal, Cristo preparará una mesa para su pueblo. Espera. Antes de que malinterpretes esto, déjame ser claro. Esto no significa que la persecución desaparecerá. Significa que en medio de ella, Dios proveerá sustento espiritual y físico de formas sobrenaturales. Elena G. de White describió escenas donde el pueblo de Dios, aparentemente abandonado por el cielo y perseguido por la tierra, será sostenido milagrosamente. Habrá provisión cuando parezca imposible, protección cuando la amenaza sea más intensa, fortaleza cuando la debilidad parezca total. Y todo esto ocurrirá no en secreto, sino a la vista de quienes buscan destruir al pueblo de Dios. Esta es la mesa preparada en presencia de los enemigos. Es la demostración pública del poder y fidelidad de Cristo hacia aquellos que le pertenecen. Pero hay algo más profundo aquí que muchos pasan por alto. La mesa no es solo provisión física, es comunión espiritual. En los momentos más oscuros de la historia humana, cuando la conexión con el cielo parecerá cortada, cuando las oraciones parezcan rebotar contra un cielo de bronce, Cristo mismo se sentará a la mesa con su pueblo. La comunión íntima con Él será más real y preciosa que nunca. Los que atraviesen este periodo experimentarán una cercanía con Cristo que ninguna generación anterior conoció, y sus enemigos tendrán que presenciar esta intimidad sin poder destruirla. Imagina la escena: perseguidores mirando con frustración mientras aquellos a quienes intentan quebrar manifiestan paz inexplicable, gozo en medio del sufrimiento, esperanza cuando toda razón humana dice que deberían estar desesperados. El versículo continúa: unges mi cabeza con aceite. En tiempos bíblicos, ungir la cabeza de un invitado era señal de honor especial y también de preparación para una tarea importante. Proféticamente, esto revela que durante el tiempo del fin, Cristo ungirá a su pueblo con el Espíritu Santo de manera especial.
no para que sean preservados del conflicto, sino para que sean capacitados para atravesarlo victoriosamente. La unción no elimina la batalla, garantiza la capacidad divina para enfrentarla, y esto será visible. Los enemigos verán personas comunes manifestando sabiduría sobrenatural, valor inexplicable, paz en medio del caos. La persecución profetizada no será aleatoria ni desorganizada. Será sistemática, legal, respaldada por poderes políticos y religiosos. Aparentemente tendrá todas las ventajas, pero la mesa preparada por Cristo para su pueblo es la garantía de que ninguna arma forjada contra ellos prevalecerá finalmente. Podrán sufrir, podrán ser probados hasta el límite, pero no serán destruidos. Y cada día que permanezcan fieles mientras sus enemigos esperan su caída, será otra demostración del poder sustentador del pastor. Esta mesa es la respuesta divina a la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo será posible mantenerse fiel cuando todo el sistema mundial esté en contra de la verdad? Y el Salmo añade una frase más que necesitas entender. Mi copa está rebosando. No dice que la copa está medio llena. No dice que apenas alcanza. Dice que rebosa. Esto significa que en el tiempo de mayor escasez aparente, Dios dará a su pueblo no solo lo suficiente, sino abundancia. No abundancia de riquezas materiales ni de comodidad física, sino abundancia de gracia, de paz, de gozo inexplicable, de certeza de salvación. Y esta abundancia interior en medio de la escasez exterior será el testimonio más poderoso ante un mundo que busca paz en todos los lugares equivocados. Pero el Salmo no termina con la mesa. Termina con algo aún más extraordinario que necesitamos explorar: su significado completo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra seguirán en el original hebreo tiene una connotación poderosa: perseguir, ir tras alguien incansablemente. No es que ocasionalmente experimentemos bondad y misericordia, es que éstas nos persiguen, nos alcanzan, nos rodean constantemente. Y aquí está la revelación crucial para el tiempo del fin. Cuando el carácter de Cristo sea completamente reproducido en su pueblo, la bondad y la misericordia no serán solo experiencias pasivas, serán características activas que definen al remanescente fiel. Elena G. de White escribió extensamente sobre el desarrollo del carácter cristiano como la preparación esencial para el tiempo del fin. ¿Sabes en qué enfatizó? No en rituales externos, no en conocimiento intelectual de profecías, sino en la transformación interior que refleja el carácter de Cristo. Y dos de las cualidades más destacadas de ese carácter son precisamente bondad y misericordia. Esto significa algo revolucionario. El remanescente fiel no será reconocido principalmente por su capacidad de debatir doctrinas o defender la verdad intelectualmente. Será reconocido por su manifestación práctica del amor divino en un mundo cada vez más cruel. La bondad no es debilidad, no es complacencia con el error. Es la expresión activa de la naturaleza divina, que busca el bien del otro, incluso cuando ese otro no lo merece. En tiempos de polarización extrema, cuando la sociedad se divide en bandos irreconciliables, cuando el odio se normaliza y la venganza se justifica, el pueblo de Dios brillará por su bondad incomprensible. No será bondad ingenua que ignora el mal. Será bondad sabia que responde al mal con bien, porque ha sido transformada por el mismo Cristo que oró por sus verdugos desde la cruz. La misericordia es aún más profunda. Es la compasión que se mueve a la acción, que no puede ver sufrimiento sin involucrarse. En los últimos días, cuando el sufrimiento alcance niveles inimaginables, cuando las crisis humanitarias se multipliquen, cuando muchos estén desesperados sin saber a dónde acudir, el pueblo de Dios será reconocido por su misericordia activa. No serán quienes juzgan desde lejos. No serán quienes dicen, ya te lo advertí.
serán quienes extienden la mano, comparten el pan, ofrecen refugio, consuelan al afligido. Esta será la marca visible del remanescente. Pero aquí está lo que necesita ser entendido claramente. Esta bondad y misericordia no son producidas por esfuerzo humano. Son el resultado de haber caminado con el buen pastor, de haber experimentado personalmente su bondad y misericordia constantes. Solo quien ha sido objeto de gracia puede extender gracia genuina. Solo quien ha experimentado la paciencia divina puede ser paciente con otros. El carácter de Cristo se forma en nosotros, no por imitación externa, sino por comunión íntima con Él. Y, cuando ese carácter es formado, se manifiesta naturalmente en bondad y misericordia que persiguen cada aspecto de nuestra vida. ¿Estás experimentando la bondad y misericordia de Dios personalmente? ¿O solo conoces estos conceptos de manera teórica? Porque no puedes dar lo que no has recibido. No puedes manifestar un carácter que no has desarrollado. La profecía adventista sobre el sellamiento del pueblo de Dios habla precisamente de esto. Un pueblo que refleja tan completamente el voto de la carácter de Cristo que puede ser confiado con la responsabilidad de representarlo ante el universo durante la crisis final. Este sellamiento no es un evento místico desconectado de la realidad práctica. Es la certificación divina de que el carácter hasta ha sido perfeccionado, de que la bondad y la misericordia se han vuelto tan naturales como respirar. Y cuando llegue el tiempo de prueba, este carácter será la única protección suficiente contra el engaño. Muchos buscan protección en conocimiento profético, en entender fechas y eventos. Y aunque el conocimiento es importante, sin transformación de carácter es insuficiente. El enemigo puede falsificar señales, puede imitar milagros, puede torcer interpretaciones proféticas, pero no puede falsificar el carácter de Cristo reproducido genuinamente en un corazón rendido. El Salmo termina con la promesa de morar en la casa del Señor para siempre. Esto no es solo una esperanza futura del cielo. Es una realidad presente. Morar en la casa del Señor significa vivir en su presencia constante, bajo su cuidado directo, en comunión ininterrumpida. Y los que desarrollen este hábito ahora, los que aprendan a caminar con el pastor día tras día, los que permitan que la bondad y la misericordia moldeen cada decisión, estos serán los que permanezcan firmes cuando todo tiemble. Pero ahora necesitamos explorar algo esencial sobre la preparación práctica. Crisis. Cuando el Salmo 23 declara, «Confortará mi alma», está revelando un principio fundamental. Un principio que muchos pasan por alto en su prisa por entender las profecías del tiempo del fin. Antes de que podamos enfrentar crisis externas, necesitamos experimentar restauración interna. El término alma en el contexto bíblico abarca mente, emociones, voluntad, todo nuestro ser interior. Y la promesa del pastor es que Él restaura continuamente esta dimensión de nuestro ser. Sin esta restauración constante, ninguna preparación profética será suficiente. Vivimos en una era de agotamiento espiritual masivo. Incluso creyentes sinceros luchan con fatiga emocional, desgaste mental, sequedad espiritual. Las demandas de la vida moderna son implacables. El ruido es constante. Las presiones se multiplican. Y en medio de esto, muchos intentan prepararse para los últimos días, estudiando profecías complejas mientras sus almas están marchitas por falta del cuidado básico del pastor. Elena G. de White advirtió contra este desequilibrio. Ella enfatizó que sin comunión diaria con Cristo, sin tiempo en los pastos verdes de su palabra, sin beber de las aguas tranquilas de su presencia, el alma se debilita hasta volverse incapaz de resistir la tentación. La restauración del alma no es un evento único, es un proceso continuo. Cada día trae nuevos desafíos que agotan nuestros recursos internos. Cada batalla espiritual deja heridas que necesitan sanación. Lala, pastor, conoce esto. Por eso su cuidado no es ocasional sino constante. Pero aquí está la clave que muchos pierden.
La restauración requiere nuestra cooperación. Las ovejas deben estar dispuestas a detenerse en los pastos verdes. Deben acercarse a las aguas tranquilas. Deben descansar bajo el cuidado del pastor. Y en una cultura que glorifica el activismo constante, este descanso es un acto de fe radical. ¿Cuándo fue la última vez que realmente descansaste en la presencia de Dios? No, solo leyendo la Biblia apresuradamente, no solo haciendo una oración rápida, sino realmente deteniéndote para recibir restauración. La profecía del tiempo del fin habla de un remanescente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Pero guardar los mandamientos no es posible con un alma agotada. Mantener el testimonio de Jesús requiere un alma llena de su presencia. Por eso la restauración del alma no es preparación opcional, es absolutamente esencial. Los que intenten enfrentar la crisis final con almas no restauradas colapsarán bajo la presión. Pero los que aprendan ahora el arte de recibir restauración diaria del pastor tendrán reservas espirituales para los tiempos de sequía venidera. Hay algo más profundo aquí. El Salmo dice que el pastor confortará mi alma, no mis circunstancias. Habrá tiempos cuando las circunstancias externas sean caóticas, cuando todo parezca desmoronarse, cuando no haya solución humana visible. En esos momentos, la restauración del alma es lo único que nos mantendrá cuerdos. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo inexplicable en medio del dolor, la esperanza irracional ante la evidencia contraria. Y esta restauración no viene de técnicas psicológicas ni de pensamiento positivo. Viene del toque personal del pastor en lo más profundo de nuestro ser. Ellen G. de White describió experiencias de personas que enfrentaron pruebas extremas y fueron sostenidas por una paz sobrenatural que no podían explicar. ¿Sabes cuál era el secreto? Esta paz era el resultado de años de comunión con Cristo, de permitir que Él restaurara sus almas día tras día. Cuando llegó la crisis, tenían reservas espirituales acumuladas. Sus almas habían sido fortalecidas por la práctica constante de acudir al pastor para restauración, y esto las capacitó para permanecer firmes cuando otros colapsaron. La restauración del alma construye resiliencia espiritual que ninguna crisis puede quebrar completamente. Pero la restauración del alma tiene otro propósito crucial. Nos prepara para ser canales de restauración para otros. En los últimos días, muchos estarán quebrados, desesperados, al borde del colapso espiritual. Necesitarán encontrar personas que puedan señalarles al pastor restaurador, porque ellas mismas han experimentado su poder sanador. No puedes dar lo que no tienes. Solo almas restauradas pueden ayudar a restaurar otras almas. Y el remanescente fiel tendrá una misión doble: permanecer firme en la verdad y ser instrumento de restauración para los quebrantados. ¿Estás siendo restaurado para poder restaurar a otros? ¿O estás tan agotado que no tienes nada que ofrecer? Ahora necesitamos entender algo crucial sobre el camino que el pastor traza, profunda sobre la santificación y la preparación para el tiempo del fin. Los senderos de justicia no son atajos cómodos, no son caminos fáciles, son rutas que reflejan el carácter de Dios, que producen transformación real, que desarrollan integridad profunda. Y el pastor guía hacia estos senderos no porque sean convenientes, sino porque su nombre, su reputación, su carácter están en juego en la vida de su pueblo. Ellen G. de White enfatizó constantemente que la santificación es la obra de toda una vida. No es una experiencia emocional instantánea. No es un estatus conferido por un ritual religioso. Es el proceso gradual pero consistente de ser transformado a la imagen de Cristo. Y este proceso ocurre precisamente mientras caminamos por los senderos de justicia bajo la guía del pastor. Cada decisión de obedecer cuando la desobediencia sería más fácil. Cada elección de la verdad cuando la mentira sería más conveniente. Cada acto de integridad cuando la corrupción sería más rentable. Todo esto construye carácter santo,
Los senderos de justicia frecuentemente son senderos difíciles, y necesitas entender por qué. No porque Dios disfrute haciéndonos sufrir, sino porque el carácter se forja en la dificultad, no en la comodidad. El músculo espiritual se desarrolla cuando resistimos la tentación, cuando elegimos lo correcto a pesar del costo, cuando permanecemos fieles incluso cuando nadie nos observa excepto Dios. Y aquí está la verdad profética, crucial. El tiempo del fin requerirá un nivel de carácter que solo puede desarrollarse ahora, mientras todavía tenemos tiempo para practicar en situaciones menos extremas. Piénsalo así. Un atleta no puede desarrollar resistencia el día de la competencia. Debe entrenar durante meses antes. De la misma manera, el carácter necesario para la crisis final debe desarrollarse antes de que llegue la crisis. La frase, por amor de su nombre, revela la motivación del pastor. Él no nos guía por senderos de justicia principalmente por nuestro beneficio, aunque ciertamente nos beneficia. Nos guía por estos senderos porque su nombre, su reputación, está ligada a la vida de su pueblo. Cuando quienes profesan ser sus seguidores viven en injusticia, su nombre es deshonrado. Cuando su pueblo refleja su carácter, su nombre es glorificado. Y en el conflicto final entre el bien y el mal, el carácter del pueblo de Dios será el argumento más poderoso contra las acusaciones de Satanás. La profecía adventista revela que antes del fin habrá un tiempo de investigación, de juicio, donde se examinará la realidad de la transformación en el pueblo de Dios. No será suficiente profesar creencias correctas. No bastará conocer doctrinas verdaderas. La pregunta será, ¿ha sido reproducido el carácter de Cristo en estas vidas? Y la respuesta solo puede ser afirmativa si hemos caminado consistentemente por los senderos de justicia bajo la guía del pastor. No hay atajos en este proceso. No hay sustitutos para la obediencia práctica día tras día. Pero aquí está la esperanza gloriosa. No caminamos estos senderos con nuestras propias fuerzas. El pastor guía, el pastor acompaña, el pastor sostiene. Cuando tropezamos, Él nos levanta. Cuando nos desviamos, Él nos corrige. Cuando nos cansamos, Él nos fortalece. La santificación es obra divina realizada en cooperación con voluntad humana rendida. Y los que permitan que el pastor los guíe por estos senderos de justicia ahora, descubrirán que cuando llegue la crisis final, sus pies están firmes en terreno sólido, mientras otros resbalan en la incertidumbre. Elena G. de White escribió algo que debería grabarse en cada corazón. El carácter desarrollado en esta vida es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al próximo. Las posesiones materiales quedarán. Las posiciones sociales no significarán nada. Los logros humanos se olvidarán. Pero el carácter formado mientras caminamos por los senderos de justicia bajo la guía del pastor, ese carácter es eterno. Y la inversión de tiempo, esfuerzo y a veces sufrimiento requerida para desarrollarlo, será vista finalmente como la única inversión que realmente importó. ¿Estás invirtiendo en lo eterno? ¿O estás gastando tu vida en lo temporal? Ahora necesitamos explorar algo que conecta directamente con la experiencia profética del remanescente. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Está revelando dos aspectos del cuidado pastoral que muchos prefieren ignorar, pero que son absolutamente esenciales para la supervivencia espiritual en los últimos días. La vara y el cayado no son ornamentos decorativos, son herramientas de trabajo indispensables. La vara servía para defender al rebaño de depredadores. Era un arma. El cayado servía para guiar y rescatar. Tenía un gancho en el extremo para alcanzar a la oveja que caía en un precipicio. Ambos instrumentos eran extensiones del poder y la autoridad del pastor. La disciplina divina es uno de los temas más malentendidos en el cristianismo moderno. Muchos prefieren un Dios que solo bendice, que nunca corrige, que permite todo en nombre del amor. Pero Elena G. de White enseñó claramente que Dios disciplina a quienes ama, no por crueldad, sino por necesidad.
La disciplina divina es la vara del pastor golpeando los depredadores espirituales que acechan nuestras almas, el orgullo, la autosuficiencia, el apego a cosas que nos destruirán. Y aunque la disciplina duele en el momento, produce fruto de justicia en quienes son ejercitados por ella. En los últimos días, la disciplina divina se intensificará porque los peligros serán mayores. No habrá espacio para juegos religiosos. No habrá tolerancia para fe tibia. El pastor usará su vara para eliminar todo lo que impida que su pueblo cumpla su destino profético. Esto puede significar pérdida de comodidades, ruptura de relaciones tóxicas, exposición de hipocresías ocultas, colapso de ídolos disfrazados de bendiciones. Y aunque estos procesos son dolorosos, son expresión del amor del pastor que prefiere herirnos temporalmente antes que perdernos eternamente. ¿Has experimentado la disciplina divina? ¿O has interpretado mal las dificultades como abandono de Dios? El cayado representa el aspecto rescatador del cuidado pastoral. Habrá momentos cuando nos deslicemos hacia errores peligrosos, cuando nos acerquemos demasiado al precipicio del engaño, cuando nuestros propios pasos nos lleven hacia la destrucción. En esos momentos, el cayado del pastor nos alcanzará, nos jalará de vuelta al camino seguro. A veces este rescate será suave, otras veces será brusco y hasta doloroso, pero siempre será motivado por amor y siempre será necesario para nuestra preservación. Lo extraordinario es que el Salmo dice que la vara y el cayado nos infunden aliento. No dice que los tememos o los evitamos. Dice que nos consuelan. Esto revela una madurez espiritual profunda. Cuando entendemos verdaderamente el corazón del pastor, incluso su disciplina nos conforta porque sabemos que significa que no nos ha abandonado. El pastor que permite que sus ovejas se destruyan sin intervenir no es buen pastor. El que usa vara y cayado para proteger y rescatar demuestra compromiso genuino. Elena G. de White describió periodos en su propia vida donde la disciplina divina fue intensa y dolorosa. Pérdidas personales, oposición, dificultades que no entendía en el momento, pero mirando hacia atrás, reconoció que cada golpe de la vara divina había eliminado algo que habría impedido su misión. Y cada jalón del cayado la había rescatado de errores que habrían destruido su eficacia. Esta perspectiva transformada es lo que necesitamos desarrollar. Ver la disciplina divina no como evidencia de que Dios nos rechaza, sino como prueba de que nos está preparando para algo importante. La profecía adventista sobre la sacudidura habla precisamente de esto. Antes del fin, el pueblo de Dios será sacudido intensamente. Algunos interpretarán esta sacudidura como abandono divino y se alejarán, pero los que entiendan que es la vara y el cayado del pastor en acción, permanecerán firmes. Reconocerán que está eliminando toda escoria, exponiendo toda falsedad, preparando un pueblo puro que pueda representarlo adecuadamente ante el universo. Y en lugar de temer la sacudidura, la aceptarán como parte necesaria de la preparación. ¿Estás resistiendo la vara y el cayado? ¿O estás permitiendo que hagan su obra transformadora? Pero hay algo más en este salmo que revela el nivel de intimidad que Dios desea con su pueblo, remanescente en los últimos días. En la cultura bíblica, ungir con aceite tenía múltiples significados: honor especial hacia un invitado, preparación para una tarea importante, consagración para el servicio divino y también sanación. El aceite era símbolo del Espíritu Santo, y esta unción representa el derramamiento especial del Espíritu que capacitará al pueblo de Dios para atravesar la crisis final y completar su misión. Elena G. de White escribió extensamente sobre la lluvia tardía del Espíritu Santo, el derramamiento final que preparará al remanescente para el fuerte pregón del mensaje de los 3 ángeles. Pero aquí está lo que necesitas entender claramente. Esta no será una experiencia emocional superficial. No será un evento carismático espectacular.
será el otorgamiento de poder espiritual genuino que capacitará a personas comunes para hacer obra extraordinaria. Será sabiduría sobrenatural para navegar tiempos de engaño masivo. Será valor inexplicable para permanecer firmes cuando la presión para ceder sea aplastante. Pero aquí está lo que muchos no entienden, y esto es crucial. La unción con aceite en el Salmo ocurre en el contexto de la mesa preparada en presencia de los enemigos. ¿Qué significa esto? Significa que el derramamiento del Espíritu no vendrá antes de la crisis para eliminarla, sino durante la crisis para capacitarnos para atravesarla. No será unción para escapar del conflicto, será unción para enfrentarlo victoriosamente. Y esto requiere un cambio radical en cómo muchos piensan sobre la obra del Espíritu Santo en los últimos días. La promesa es que el Espíritu Santo guiará a toda verdad, recordará las enseñanzas de Cristo, convencerá de pecado y capacitará para el testimonio efectivo. En tiempos donde la confusión doctrinal será masiva, donde aparecerán falsos maestros con señales convincentes, donde la presión para comprometer la verdad será intensa, esta unción del Espíritu será la única protección suficiente. Los que la reciban podrán discernir verdad de error con claridad sobrenatural. Podrán resistir tentaciones que derribarían a otros. Podrán testificar con poder que convence corazones. Pero Ellen G. de White advirtió también sobre falsificaciones de esta experiencia. Satanás producirá manifestaciones que imitarán la obra genuina del Espíritu Santo. Habrá emociones intensas, experiencias espectaculares, afirmaciones de poder especial. Y muchos serán engañados porque juzgan por las apariencias externas en lugar de por el fruto del carácter. La unción genuina del Espíritu siempre produce humildad, no orgullo. Produce obediencia a toda la verdad revelada, no selectividad conveniente. Produce amor genuino, no exclusivismo sectario. ¿Cómo sabrás si una manifestación es genuina o falsificada? Por su fruto, por su conformidad con la palabra de Dios, por su efecto en el carácter. La unción con aceite también implica sanación. En los últimos días, habrá heridas profundas, decepciones con instituciones religiosas, traiciones de personas confiables, pérdidas dolorosas. El remanescente necesitará sanación interior para no llevar amargura ni resentimiento al tiempo de prueba. Y el Espíritu Santo es el gran sanador de almas heridas. Su unción trae restauración emocional, renovación mental, fortaleza para perdonar lo imperdonable, gracia para seguir adelante cuando todo en nosotros quiere rendirnos. La declaración, mi copa está rebosando, sigue inmediatamente a la unción con aceite. Esto revela que cuando el Espíritu Santo es derramado plenamente, no hay escasez sino abundancia. No habrá apenas suficiente para sobrevivir. Habrá sobreabundancia de gracia, de gozo, de paz, de poder para testificar. Y esta abundancia interior en medio de circunstancias externas adversas será el testimonio más poderoso del poder de Dios. El mundo verá personas que deberían estar quebradas pero rebosan de esperanza, que deberían estar derrotadas pero manifiestan victoria, que deberían estar desesperadas pero irradian paz. Ellen G. de White vio en visión al pueblo de Dios en el tiempo del fin, ungido con el Espíritu Santo, proclamando el mensaje final con poder sin precedentes. Vio rostros iluminados con gloria celestial. Vio palabras que penetraban corazones como espadas de doble filo. Vio multitudes respondiendo al llamado final. Esta será la realización de la unción prometida en el Salmo. Y los que se preparen ahora, los que busquen diariamente ser llenos del Espíritu, los que desarrollen sensibilidad a su voz, estos estarán listos cuando venga el derramamiento final. ¿Estás buscando la plenitud del Espíritu ahora? ¿O esperas que venga automáticamente en el futuro? Ahora, cerremos este recorrido por el Salmo 23 con la promesa que culmina todo, temporal con lo eterno. Y en la casa del Señor moraré por largos días.
Esta no es simplemente una esperanza vaga del cielo futuro. Es la afirmación de una realidad que comienza ahora y se extiende hacia la eternidad. Morar en la casa del Señor significa vivir en su presencia constante, bajo su cuidado directo, en comunión ininterrumpida. Y para el remanescente fiel que atravesará los últimos días, esta promesa es el ancla final que sostiene todo lo demás. Hemos recorrido cada aspecto de este salmo profético, desde el cuidado activo del buen pastor hasta la mesa preparada en presencia de los enemigos, desde la restauración del alma hasta la unción con aceite. Cada promesa, cada imagen, cada declaración apunta hacia una verdad central. Cristo no abandonará a su pueblo en el tiempo de mayor necesidad. Al contrario, su cuidado se intensificará, su presencia será más real, su provisión más evidente. Los que aprendan ahora a caminar con el pastor, a confiar en su guía, a recibir su restauración, estos estarán preparados para lo que viene. Elena G. de White vio el fin desde el principio. Vio las pruebas que vendrían, pero también vio la victoria final. Vio al remanescente fiel atravesando el valle de sombra de muerte, pero guiado paso a paso por el buen pastor. Vio la mesa preparada en presencia de los enemigos, la unción con aceite del Espíritu Santo, la copa rebosando con bendiciones celestiales. Y sobre todo, vio al pueblo de Dios morando, finalmente en su casa para siempre. La jornada completada, la fe vindicada, el carácter perfeccionado. La pregunta que cada uno debe responder ahora es: ¿estoy desarrollando la relación con el pastor que necesitaré para atravesar lo que viene? No es suficiente conocer profecías sobre eventos futuros si no conocemos personalmente al que nos guiará a través de esos eventos. No es suficiente entender doctrinas correctas si nuestras almas no están siendo restauradas diariamente. No es suficiente anticipar la crisis final si no estamos permitiendo que el pastor nos guíe por senderos de justicia ahora mismo. El Salmo 23 es más que un texto consolador para leer en funerales. Es el manual de supervivencia espiritual para el tiempo del fin. Es la revelación del cuidado de Cristo cuando todo lo demás falle. Es la promesa de que ninguna oveja que permanezca cerca del pastor se perderá en el valle más oscuro. Y es la invitación a comenzar ahora la jornada de intimidad con Cristo que nos preparará para lo que viene. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has entendido que el Salmo 23 no es poesía antigua sino profecía viva para hoy, entonces no permitas que estas verdades se evaporen como rocío matutino. Ponlas en práctica. Comienza cada día afirmando: el Señor es mi pastor. Termina cada día reconociendo: ciertamente el bien y la misericordia me han seguido. Y en cada momento intermedio, camina consciente de que el buen pastor está a tu lado, guiándote, protegiéndote, preparándote. Comparte este video con quienes necesitan escuchar estas verdades. Dale like si ha fortalecido tu fe. Suscríbete para continuar recibiendo mensajes que conectan la palabra de Dios con los tiempos proféticos que vivimos. Y sobre todo, no pospongas la decisión de acercarte más al pastor. El tiempo es corto, las señales son claras, y Cristo está llamando a su pueblo a prepararse. Que el Señor, el buen pastor, te guíe por senderos de justicia, restaure tu alma, te prepare su mesa, unja tu cabeza con aceite y te lleve finalmente a morar en su casa para siempre. El pastor está llamando. La pregunta es: ¿estás escuchando su voz?